Zamboanga, prende aking musika. Vamos a Zamboanga, ciudad de tu gloria. Vamos a Zamboanga, prende aking completa tu paseo na Zamboanga. Prende aking kanamo ni mira, muchos flores de colores y bien. Takiyo ahora para presentar por ustedes el uno ng mga produkto de Zamboanga, el bagón gata. El mga ingredientes de este bagón, gata de coco, azúcar y tomates. El proceso para hacer bagón gata, una guisa con el mga tomates, después aumentaya con el bagón. Apenas to pone con el bagón, ay pone yo también ustedes con el gata de coco y espera basta queda este aceite. Sabroso este na mangga pati pescao asaw. Sabroso. Cosa pa ustedes espera? Ven ya para probar el bagón gata de Zamboanga. Y yo si Charmaine Tagmusik para na Discovery Zamboanga. Buenos días mga vivientes. Takiyo para representar uno nativido delicacia de Zamboanga. Di atong pais rico gayot in terms of agrikultura, produkto agrikultura. Unahado produkto el shera y el mar, mangga kun bagoong. Pwede asi para ulam, pwede para merienda junto di aton mga barkadas. Iyo si Najib Daud para Zamboanga Discovery. Bien delicioso guys. Vamos a Zamboanga, prende aking musika. Vamos a Zamboanga, ciudad de tu gloria. Vamos a Zamboanga.